Bueno, yo les hablaré sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Una de las causas de la Primera Guerra Mundial fue el imperialismo europeo. ¿Qué hubo en el imperialismo europeo? La rivalidad entre las potencias europeas ansiosas por conquistar nuevas colonias. La fricción frente a las aspiraciones nacionales por el dominio de regiones balcánica y del cercano oriente. La competencia económica y financiera por ganar nuevos mercados. Otra fue la paz armada, la gran carrera armamentística y la desconfianza y el recelo entre los países. Y por último, el sistema de alianza, que provocó el compromiso ineludible de los estados por las actitudes de sus coaligados. El 28 de junio de 1914, cuando el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, cayó víctima de un terrorista, se inició la guerra. Pero las causas son aún más profundas. Aparte de esta, consistían en tres: entre Alemania y Francia, en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 1871; entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria, de la política colonial y del rearme marino; y entre Austria, Hungría y Rusia, por el dominio de los Balcanes. El conflicto militar, que comenzó como un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia el 28 de julio de 1914, se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea cuando la declaración de guerra austrohúngara se extendió a Rusia el 1 de agosto de 1914. Finalmente pasó a ser una guerra mundial en la que participaron 32 naciones, 28 de ellas denominadas aliadas o potencias asociadas, entre las que se encontraban Gran Bretaña, Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, integrada por Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. La causa inmediata del inicio de las hostilidades entre Austria-Hungría y Serbia fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono austrohúngaro. No obstante, las causas profundas del conflicto remiten a la historia europea del siglo XIX, concretamente a las tendencias económicas y políticas que imperaron en Europa desde 1871. Entre 1914 y 1918 se desarrolló en Europa la mayor conflagración hasta entonces conocida, motivada por conflictos imperialistas entre las potencias europeas. La Gran Guerra, como se denominó originalmente a la Primera Guerra Mundial, implicó a toda la población de los estados contendientes, así como la de sus colonias respectivas. El dominio sobre las áreas coloniales provocó conflictos entre las potencias, que se resolvían a través de acuerdos diplomáticos, o bien de guerras que se mantenían dentro de un marco estrictamente local. Además, las alianzas que se formaban duraban poco y los países cambiaban de bando frecuentemente según las circunstancias. Por un lado, era difícil resolver los conflictos en un escenario que se había ampliado. Los enfrentamientos ya no solo podían presentarse en Europa, sino también en África, China o el Medio Oriente. Además, había nuevos competidores y eran muy agresivos. Estados Unidos y Japón se habían convertido en grandes potencias que se disputaban el dominio del área del Pacífico. Alemania parecía pujante y poderosa, pero insatisfecha por haber llegado tarde al reparto colonial. Sus intereses expansionistas en China y África del Sur chocaban con el dominio que los ingleses habían establecido en estas zonas. Justamente, las posiciones irreconciliables entre Alemania e Inglaterra fueron las que generaron un sistema de alianzas permanentes que puso en peligro la paz mundial. Por un lado, se formó la Triple Alianza, que en realidad fue solo una alianza entre Alemania y Austria-Hungría, pues Italia, el tercer integrante, no tardó en apartarse. En agosto de 1914 comenzaba la Primera Guerra Mundial. Una vez declarada la guerra, una oleada de patriotismo se extendió por todos los países involucrados. En Berlín, París y Londres, los hombres acudieron fervorosos para matar o morir defendiendo la bandera de su nación. Pensaban regresar para Navidad con el orgullo de la victoria conseguida, pero muchos no volvieron. Los que regresaron, después de 4 largos años de penurias, enfermedades y muerte, quedaron para siempre marcados por los recuerdos de una horrible experiencia.
Aunque ya se mencionó que una de las principales causas de este conflicto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Sin embargo, los verdaderos factores que desencadenaron esta guerra fueron el intenso espíritu nacionalista que se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, la rivalidad económica y política entre las distintas naciones y el proceso de militarización y de vertiginosa carrera armamentista que caracterizó a la sociedad internacional durante el último tercio del siglo XIX, a partir de la creación de dos sistemas de alianzas enfrentadas. Creía que la guerra duraría unas semanas, pero duró 4 años, 3 meses y 14 días. Gran Guerra Mundial afectó a todas las clases sociales. La ingente demanda de pertrechos y municiones modificó la economía y la estructura social de los países contendientes, con el fin de abastecer, aunque solo fuera de modo insuficiente a la población, y para producir el material de guerra necesario. El Estado se vio obligado a intervenir cada vez en mayor grado en todos los campos de la economía, con el rendimiento de Alemania, que se había quedado sin aliados. Después, con el Tratado de Versalles, 27 países firmaron el tratado para evitar que una guerra así volviera a suceder. El 11 de noviembre de 1918, finalmente Alemania firmaba el armisticio poniendo en fin a la Primera Guerra Mundial, en la cual las potencias aliadas salieron victoriosas. En 1919 se reunieron en el país los representantes de las potencias vencedoras para elaborar los tratados de paz. En estos tratados se mostraban las consecuencias que tenían que pagar a los países derrotados. Alemania tuvo que pagar todos los daños y tuvo que firmar varios acuerdos que organizaban que no iba a tener un ejército numeroso, sino se iba a resumir. El Tratado de Versalles obligó a Alemania a renunciar a todas sus colonias, a ultramar y gran parte de su territorio nacional. Es decir, tuvo que devolver Alsacia y Lorena a Francia, la Alta Silesia, Polonia, Checoslovaquia, las ciudades Magdeburgo y Eupen a Bélgica, el norte de Württemberg y a Dinamarca, y además supuso la aparición de un nuevo reino, Prusia. Aparte de esto, acordando en el Tratado de Versalles, otros tratados se ocuparon del resto de los vencidos. Hubo varios tratados, como el Tratado de Tirón, firmado en 1920 con Hungría, Tratado de Neuilly, firmado en 1919 con Bulgaria, y finalmente el Tratado de Sevres, firmado en 1920 con Turquía. Europa sufrió un momento crucial en esta guerra, ya que había sido la Gran Guerra antes de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos intervino mucho en Europa para ayudar a reconstruir diferentes ciudades, y es por eso que el dólar incrementó y actualmente está casi por encima de cualquier moneda americana. Esto fue básicamente un resumen de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Esperemos que les haya gustado. Se despide mi compañero Daniel, Santiago y Mario Labastida. Muchas gracias.